Día, gracias por tu amor y tu misericordia. Qué bueno eres, Señor, con todos nosotros, que has renovado tu misericordia hoy y podemos gozar entonces de tu presencia en medio nuestro. Te suplico a esta hora que tú nos ayudes, tanto al que habla como a los que escuchan, Señor, que podamos atesorar tu palabra, no solamente en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que podamos llevarla a cabo, ponerla por práctica cuando salgamos de este lugar, que salgamos edificados y animados a seguir tus pisadas, Señor, conforme a lo que tu Escritura nos enseña. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de hoy, hermanos, es "Y no calles porque tengo mucho pueblo aquí", siguiendo la serie de mensajes basados en el libro de los Hechos. Si yo le dijera que este edificio, que tiene ya muchos años, entiendo que es del siglo pasado, este edificio, y que aquí alguien dejó mucho dinero, millones de dólares, que están en este recinto, acá en este santuario, y les diera 5 minutos para encontrarlos, ¿cuántos de ustedes se animarían a buscarlo? Hay mucho dinero, millones. ¿Cuánto? Muy poco tiempo. No da tiempo para encontrarlos. ¿Cuántos se levantarían o esperarían ahí a que les lleven los millones? De seguro no, dependiendo de la necesidad, porque si usted no tiene necesidad diría, 1 millón más no me afecta. Pero para los que $1 millón sería un buen bunch de dinero, pues de seguro que haríamos un esfuerzo. Pues también el Señor le dijo a Pablo: tengo mucho pueblo aquí. ¿En qué lugar? Y eso es lo que vamos a descubrir por los próximos minutos en la Escritura. Hechos capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Se recordarán que estuvimos hablando de eso el domingo pasado. Y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, porque recordarán que Pablo tuvo que salir huyendo por el mar, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Cuenta el historiador bíblico que Pablo gastó en su segundo viaje misionero aproximadamente 3 años de su vida, desde el inicio hasta el final de este segundo viaje misionero, como ustedes recordarán, saliendo de Antioquía de Siria, pasando por las iglesias de Galacia, donde posteriormente se le impidió por el Espíritu ir a predicar a Asia, y queriendo ir al Ponto, también el Espíritu se lo impidió, y estando entonces al frente de Macedonia, tuvo una visión de un varón macedonio que le pedía que viniera y les ayudara. Y llegó entonces allí a Filipos, a Tesalónica, a Berea, para posteriormente venir a Atenas y llegar ahora, en este momento, hasta Corinto. Esto es más o menos el mapa de aquel entonces. El mapa actualmente, donde ahora es Grecia, es donde estamos hablando. La ciudad de Corinto todavía existe, hermanos, y es un canal
parecido al de Panamá, un poco más pequeño o bastante más pequeño, comparado al canal de Panamá. En aquel entonces, según los historiadores, este era un canal seco y a través de trozos tipo la caricatura de Pedro Picapiedra, atravesaban la carga, deslizándola sobre los trozos hasta llegar al otro extremo. Es un canal estratégico. El canal de Corinto es una vía de agua artificial. En este momento une el Golfo de Corinto con el mar Egeo por el Istmo de Corinto. Mide 6.3 kilómetros de largo y se construyó en el 1881 y el canal fue inaugurado el 9 de noviembre de 1893. O sea, aproximadamente unos 1700 años después, el hombre construyó un canal de agua artificial. El canal evita el rodeo de 400 kilómetros alrededor de la península del Peloponeso. Transitan barcos pequeños, ya que solo tiene 21 metros de ancho, aproximadamente la cuarta parte de una piscina olímpica, y un calado de 8 metros de profundidad. Transitan cerca de 11.000 barcos cada año y en su mayoría pertenecientes a rutas turísticas. O sea que en realidad todavía sigue cumpliendo esa función de transporte, porque si no, todos los barcos tienen que ir a dar una gran vuelta por el Peloponeso, ¿verdad? Ahora no es una simple península, prácticamente se constituye en una gran isla por la división por este canal. Resumiéndolo, porque el pasaje tiene más o menos las mismas circunstancias de las visitas a los pueblos anteriores, Pablo, como a todos los lugares que llegó, primero abordó a los judíos. Esto fue lo que hizo según lo que estábamos leyendo. Ante el rechazo de los judíos retoma su llamado inicial, según Hechos capítulo 9, después de que Ananías ora por él, el Señor le revela que tiene que sufrir por los gentiles, es lo que ha estado haciendo por los últimos 2 viajes misioneros, y retoma su llamado, ir a los gentiles, a los no judíos, y continúa a pesar de la oposición en la ciudad. Vamos entonces ahora, por los próximos minutos, cómo nosotros en la actualidad podemos cumplir el plan de Dios, de llevar el mensaje de salvación, de no callar, porque el Señor tiene mucho pueblo también en esta ciudad de Miami. Al final, a través de estadísticas, espero darme a entender y que usted pueda ver a través de la ilustración de los números cuánto pueblo todavía hace falta alcanzar en esta ciudad. Dígale a su hermano que está a la par, no calles. ¿No calles qué? ¿Las quejas diarias de la casa? No, el evangelio, ¿verdad? Ese es el punto, no calles. Yo pretendo que cuando usted se vaya de este lugar, ese no calles se lo lleve en la mente para ponerlo por práctica, porque si durante la semana usted se recuerda de este mensaje, no calles, y está silencioso ante la posibilidad de presentarle el evangelio a una persona, esa expresión, esa palabra que viene de la Escritura, le motive a compartir su fe en Jesucristo. Vamos a ir un poco al final de la travesía de Pablo por Corinto. Siempre en el capítulo 18, versículo 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que a consecuencia del voto, posiblemente, es que continúa el versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. O sea que después de Éfeso, hermanos, en el segundo viaje misionero, Pablo iba a visitar a la iglesia de Jerusalén. Venía de estar casi 3 años con los gentiles, con los no judíos. Iba a regresar entonces a Jerusalén, donde muchos cristianos todavía mantenían, por ser judíos de nacimiento,
tenían todavía alguna normativa de su religión anterior. Entonces, aparentemente el voto de Pablo fue a causa, porque recuérdense que el mensaje después del concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, se le dijo a los nuevos convertidos que ellos no tenían que ser circuncidados, ni tampoco cumplir la ley de Moisés, sino que se tenían que evitar la fornicación y la idolatría. Por lo tanto, este voto no debería de ser de uso común para los gentiles, porque el voto, aparentemente un voto de nazareato, era solo para los judíos. Lucas no nos da muchos detalles qué tipo de voto hizo, pero en el Antiguo Testamento el Señor dice la palabra, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, o sea, para ambos sexos, que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, o sea, será apartado. Entonces dejará crecer su cabello. Números 6, 1 al 5. Para no callar, hermanos, para que nosotros mantengamos, al igual que Pablo, esa convicción que Dios le dio de que no callara, sino que no tuviera temor y que predicara, porque tenía mucho pueblo el Señor en Corinto. Entonces Pablo, de una manera que la ley se lo permitía, se rapó el cabello. Él siendo judío, porque Pablo sí era judío. Esto lo veremos más adelante en el capítulo 21, que también hubo 4 jóvenes más adelante que tenían que cumplir voto, y al finalizar su tercer viaje misionero, los hermanos en Jerusalén también le vuelven a pedir a Pablo que, para que demuestre de que no está rompiendo con el judaísmo, sino que mantiene la predicación de Cristo, pero sin violentar a los judíos, se haga también, se una al voto de esos 4 jóvenes. Le dice, porque nosotros les hemos dicho a los gentiles que no deben de cumplir la ley de Moisés. O sea, que en otras palabras está ratificando que ese voto es de corte judío. Dice la historia que este voto se hacía o en gratitud o en compromiso. Y de seguro entonces Pablo, porque tenía que enfrentar nuevamente a la iglesia en Jerusalén, pues había hecho un compromiso y estaba recordándose de ese voto que había hecho, el voto de Pablo. Sin embargo, Pablo, el mismo Señor inspirándolo, le escribe a los romanos y le dice, a todos los que no somos judíos de religión ni de nacimiento, sino que somos gentiles, o sea, de otras nacionalidades. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no solamente Pablo está diciéndonos ahora a los que no somos judíos que debemos de raparnos la cabeza. En ningún momento Pablo sugirió eso. Lo que sí sugiere es que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Debemos de renovarnos a través transformarnos, a través de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, en otras palabras, hermanos, todos los que somos cristianos probablemente en algún momento hemos caído en alguna un letargo, una somnolencia espiritual. Asistimos al templo, pero nos hemos olvidado que la iglesia de Dios ha quedado para no callar, sino para transmitir el evangelio. Pero a veces, hermanos, nos vamos acomodando y callamos. Y entonces es más cómodo
quedarse callado. Por fin cada uno entregará cuentas a Dios. Yo ya soy salvo, yo ya entendí el evangelio, qué bueno. Pero su vecino, su familiar, su suegra, sus suegros, sus cuñados, sus propios padres, que hay de los de su nación, ¿cuántos connacionales suyos estarán en la presencia del Señor? Hermanos, nos hace falta mucha gente que venga a los pies de Cristo. Y si la iglesia se acomoda y se duerme, entonces, hermanos, estamos fallando al plan de Dios. Aquí en Miami Dios tiene mucho pueblo. Amén. Y debemos entonces de no callar. Pablo nos ilustra a través del voto nazareo, probablemente, no lo dice Lucas, pero a través del voto, él ilustra y se recuerda que tiene un compromiso. Para no callar como iglesia necesitamos comprometernos que no callaremos. Dígale a su hermano de la par, comprométete a no callar. Así que un cristiano fiel, hermano, es uno que no calla. Es mejor que nos acusen, aunque hay que tener sabiduría al respecto. Es mejor que nos acusen de que todo el tiempo estamos hablando del Señor, a que nos acusen de que jamás le hemos hablado a nadie. Porque al final nos van a acusar los humanos de que estamos hablando siempre del Señor. Pero cuando alguien nos pregunte por qué no hablaste, ya estaremos en el cielo. Y que me pregunte el Señor por qué no hablé, va a ser un poco más vergonzoso que si me pregunta alguien, oye, ¿por qué siempre estás hablando del Señor? Tenemos que ser fieles entonces y tomar un compromiso. Esta mañana yo deseo y anhelo que usted pueda comprometerse. Así como los discípulos del Señor, hermanos, dice el texto diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas capítulo 19, 38 y 40. Hermanos, el Señor sacará provecho de toda circunstancia. Las piedras hoy hablan, las ruinas que están allá en donde hoy es Turquía, los viajes que hizo Pablo, las ruinas, cuánta gente no va a Tierra Santa y ve todo aquel lugar y experimenta una presencia especial. Las piedras hablan, dan testimonio. Y si las piedras hablan, nosotros que hemos experimentado la presencia de Dios, porque Dios es bueno, hermanos, y nos ha bendecido grandemente, no es justo que nos quedemos callados. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Levantan la mano. ¿Cuántos han sido más que bendecidos, que tienen más de lo que necesitan? Yo sé que la gran mayoría, hermano, Dios nos ha bendecido grandemente. Y la gente se preguntará, oye, ¿y por qué tú has prosperado tanto? Ah, bueno, por los títulos que yo tengo, por mi nacionalidad, por mi astucia, por mi capacidad. Eso no sería justo, sino por la misericordia del Señor. Y debemos entonces aprovechar esa oportunidad para testificar. En segundo lugar, para no callar se necesita financiamiento. Se necesita financiamiento. Alguien podrá decir, otra vez vamos a hablar de dinero en la iglesia. Hermanos, no lo estamos hablando de una manera desmedida ni desequilibrada, sino que lo que estamos hablando es lo que Pablo enseñó a los de Corinto. Ya dijimos que esa ciudad era rica, tenía todas las posibilidades y todo el potencial por ser un canal seco donde los marinos podían aprovecharse un buen dinero en lugar de ir a dar la vuelta a toda la península. Entonces pasaban la carga por ese estrecho y ahí lograban entonces ahorrarse dinero que le quedaba, derramaba dinero a los habitantes de Corinto. Y Pablo entonces los instruyó doctrinalmente acerca de ese financiamiento. Dice Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Recuerden que iniciamos
leyendo que cuando llegó a Corinto se juntó con Aquila y Priscila para construir tiendas, y de eso también trabajaba Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Repítale a su hermano que está a su lado: más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado significa feliz, bendecido. Uno es más bendecido en dar que en recibir. Y así vemos los ejemplos en el Evangelio, cuando Jesús les puso a los discípulos aquella viuda que lo dio todo. La mujer había entendido que es más bienaventurado dar que recibir, y el rico había dado lo que le sobraba, dijo Jesús, pero la mujer lo había dado todo. Pablo siempre condenó el abuso en las finanzas. No estaba aprobando el abuso, sino que estaba dando la doctrina correcta acerca de lo que es la mayordomía. Pablo instruyó acerca del tema. Él dijo: yo trabajo, yo me sostengo a mí mismo, pero el Señor ha escrito su palabra y por eso la exponía. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Está haciendo memoria de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero el versículo 14 habla entonces ahora partiendo del Evangelio. Así también ordenó ¿quién? El Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, hermanos, para que la iglesia no calle, los que predican tienen que vivir del Evangelio, y para eso hay que sostener la casa de Dios. Veremos al final, hermanos, que necesitamos pastores, predicadores en una buena cantidad. Pablo también dijo en Primera de Corintios: le estoy mostrando los textos que hablan de lo que Pablo instruyó a la iglesia en Corinto. Por eso estoy citando las cartas que Pablo envió a Corinto. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Según qué? Según haya prosperado. Si Dios a usted no lo ha bendecido, si Dios a usted no le ha dado trabajo, usted no tiene plata, usted no le dé nada. Hay una doctrina, la doctrina de la prosperidad, que dice que usted en fe tiene que sacar su tarjeta de crédito y entonces con la tarjeta de crédito dar. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que si usted ha prosperado en base a lo que Dios le ha dado, entonces usted corresponda al Señor. Pero si está pasando un proceso de prueba, está pasando por una situación donde no tiene dinero, usted no tiene por qué dar en la casa del Señor. Tenga cuidado con esas doctrinas que son desequilibradas y no tienen fundamento bíblico. Así que dice: según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. También, por si fuera poco, en 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ustedes se recordarán que en Macedonia está Filipos, Tesalónica, Berea, etcétera. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En esas ciudades no había un canal seco por donde pasar productos. En Corinto sí. Entonces les está diciendo: bueno, estas iglesias son pobres comparadas a ustedes, pero abundan en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, los macedonios, los filipenses, los tesalonicenses, los de Berea, le suplicaban a los líderes de la iglesia primitiva, a los líderes de la iglesia del primer siglo: dennos la oportunidad.
El privilegio de dar. Eso es como que ahora, esta mañana, alguno de los diáconos sabía de la situación precaria, y estoy hablando de que los que sufren de pobreza son los del primer culto, no los del segundo. Y entonces un diácono pasara por ahí y le dice a uno de los miembros: no, usted no puede dar porque usted es pobre. Usted en lugar de dar debería de recibir. Y el hermano le dijera: hermano, deme la oportunidad de dar. Yo sé que es un privilegio. En otras palabras, es lo que decía Pablo que los macedonios estaban diciendo. A veces, hermanos, las circunstancias nos hacen coartar nuestra fe en el Señor. Y lo digo y lo dejo a criterio de cada uno. Pero, hermano, el dar es un privilegio. Y debemos de tomarlo como tal. Por eso le anuncié a la hora de la ofrenda que esta es una oportunidad. Si usted quiere aprovecharla, lo hace. Y no es con el deseo de manipularlo, no. Le estoy hablando con la verdad. Es devolverle a Dios un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Y por qué no decirlo de la manera que está establecida. Por lo tanto, les ponía el ejemplo Pablo de los macedonios, que eran mucho más pobres que los corintios, y les dijo: bueno, ellos han abundado, o sea, ellos dan el ejemplo. En 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7, donde se dan los derechos de los apóstoles o de los predicadores, le dejo de tarea que pueda leerlo hoy por la tarde, todo el capítulo 9 de 2 de Corintios, para que pueda ver el detalle. Dicen los versículos 6 y 7: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Refiriéndose a la casa de Dios, no a cualquiera, hermano. Este principio a veces es desequilibrado por algunas personas y dice: siémbreme. Hay personas: mándeme $100 y Dios le va a mandar 1000. Entonces le digo yo: ok, no desaproveches la oportunidad, dame tú los 100 para que Dios te mande los 1000 a ti. Pero no actúa de esa manera, hermano. Dios no es un negociante. Dios es un Dios de amor y de misericordia que suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que un cristiano fiel es uno que aporta para que la iglesia no calle. Hermanos, qué bendición que se abran muchas más iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en la esquina creo que van a abrir una nueva iglesia. Aquí enfrente hay otras iglesias. Al otro, pasando la calle, hay otra iglesia. Junto a esa hay otra congregación. Unos cuantos metros más allá hay otra congregación. Pues yendo por la 127 hay otra congregación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la iglesia de Dios? Amén. Qué bueno, hermanos, porque necesitamos, porque aquí hay un pueblo grande que alcanzar. Y en tercer lugar, para levantar un pueblo se necesita discipular, se necesita hacer discípulos, se necesita hacer discípulos. Un hermano que me le puede ayudar ahí, es la varilla de la puerta la que... Dice la palabra del Señor, Hechos 18, 10 al 11, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hermano, el discipulado es un proceso. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes que levantaron la mano cuando nacieron sus hijos, los llevó al parque central de su ciudad y le dijo: bueno, ahí quédate, llora todo lo que quieras, vuelvo dentro de 15 años? Ninguno, ¿no? Por mucho que se pareciera a usted, usted lo quiso y lo amó. ¿Por qué? Porque usted ve algo de usted en él y quiere ayudarlo. ¿Cuándo se termina el rol del padre? A ver, algunos teníamos la esperanza que cuando nuestros hijos tuvieran 12 años, 13 años, ya fueran independientes. Pero las cosas se van complicando. Que cuando tuvieran 16 años, 17 años, ya
adquirieran algún grado de madurez, pero las cosas se siguen complicando. Y bueno, cuando tengan los 21, que ya son mayores de edad, y la cosa se complica aún más. No quiero desanimar a los que tienen niños pequeños. Pero, hermanos, mi madre todavía vela por mí, tengo 55 años, y siempre me pregunta, ¿cómo vas? ¿Cómo va la iglesia? ¿No se te ha subido el aire a la cabeza? ¿Tratas bien a los hermanos en la iglesia? Y como esto está siendo grabado por video, los hermanos dicen, amén. Gloria a Dios. Hermanos, siempre está detrás sabiendo de mis debilidades. Me pregunta cómo trato a Claudia, si están bien los muchachos, si no me estoy sobrepasando. ¿Por qué? Porque un padre es uno que acompaña. Un padre espiritual o una madre espiritual no es una persona que te visita una vez en la vida y se acabó. No es un seminario de sábado donde por 3 horas te vamos a hacer discípulos. Eso no es así. Para ser discípulos hay que acompañar a las personas. Es un proceso. Un discipulado es un proceso. Y en el proceso vamos a descubrir que vamos a tener diferencias, porque somos diferentes. Gracias a Dios, somos diferentes. Pero hay que acompañar a las personas hasta que lleguen a un grado de madurez. Y Pablo entonces estuvo allí en Corinto, estuvo 1 año y medio de su vida. Dice la historia que Pablo gastó 3 años en su segundo viaje misionero, 3 años de su vida, 1 año y medio en la iglesia de Corinto. El mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo en esta carta pastoral, o sea, cómo se debe de conducir en la casa de Dios. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A este texto se le da a llamar el discipulado 4 generaciones, porque Pablo se refiere a Timoteo diciendo lo que has oído ¿de quién? De mí, de Pablo. Dice, esto encarga lo que has aprendido de mí, Timoteo, la 2ª generación, a hombres fieles, la 3ª generación, para que ellos también enseñen a otros. 4. El éxito en un discipulado no solamente es discipular a una persona que tenga las características de un buen cristiano y se parezca a Jesús, sino que este discípulo haga otro discípulo. Es la multiplicación discipular, el compromiso adquirido de que necesitamos forjar a otros para el Señor. Y eso fue lo que Pablo le enseñó a Timoteo. Estoy terminando. Hay un estudio, y estos son estadísticas, preparado por el doctor Jim Slack. Él es misionólogo, asesor y consultor del movimiento de plantación de iglesias de la International Mission Board del Southern Baptist Convention, y es también miembro del Global Research Department of Office of Overseas, de la edición de abril del 2008, hace 11 años. La fuente de los datos que vamos a ver a continuación son usados para el estudio de Haciendo Cálculos, y fueron extraídos del estudio de Glenn Murray llamado Congregaciones en Estados Unidos para el 2000. Y estamos ya en el 2019. En el área de Miami, Fort Lauderdale, la población en 1990 eran 3.192.000 y más. En el 2000 llegó a 3.876.000 y un poco más. El crecimiento poblacional restando nuevos nacimientos, añadiendo nuevos nacimientos y restando fallecimientos, fue de 684.000 personas. Una tasa de crecimiento del 21.43% de la población. Nuevos nacimientos, menos fallecimientos y los existentes. Bueno, los afiliados de toda esa población en el año 90 a las congregaciones religiosas, incluyendo católicos, era de 1,5 millones de personas. Los afiliados en el año 2000 a todo tipo de religión, congregaciones religiosas, incluyendo católicos, para el año 2000 era 1.637.000 y más.
O sea que el crecimiento de afiliación de personas de la población de Miami, Fort Lauderdale, a las iglesias fue de una tasa de 7.99, o sea, 8%. La población crecía al 21%, pero la iglesia crecía al 8%. Lento el crecimiento comparado con la gente que estaba quedándose en la ciudad. Hoy en el año 2019 somos muchos más. La pregunta es, ¿cuántas personas hoy aceptan ir a una iglesia? ¿Serán más o serán menos? El silencio me dice mucho. Así entonces continuamos con los números y dice que el total de congregaciones de todas las religiones en el año 1990 eran 1.188 congregaciones. En el año 2000, 1.444 de todas las religiones cristianas. Así que el crecimiento de las congregaciones fue del 21.55%, que quiere decir que se añadían 26 templos nuevos dentro de ese rango de 10 años. La población no alcanzada por todas las religiones en el año 2000 era de 2.200.000 y algo. O sea, un 57.7% de los habitantes de Miami, Fort Lauderdale, no asistían a una iglesia. Si estamos hablando de 10 personas, 6 no van a la iglesia. Miembros de congregaciones evangélicas, o sea, no solo bautistas, sino Asambleas de Dios, etcétera, cuadrangular. En el año 2000 habían 284.428 personas que iban a una iglesia evangélica. 7.34% de la población en el año 2000. O sea, la población no alcanzada por todos los evangélicos eran 3,5 millones. El 92% de la población del año 2000. Eso significa que de cada 10 habitantes de estas ciudades, Miami y Fort Lauderdale, de 100 habitantes, solo 8 van a una iglesia evangélica. Hay 92 que no están asistiendo a una iglesia. Congregaciones que se necesitan de todas las religiones para alcanzar a los no alcanzados, basado en el promedio de afiliación por congregación, son 1975. O sea, hay que abrir 1975 nuevos edificios. Años, de acuerdo a la tasa de crecimiento, que era del 7%, años que tomaría, de acuerdo a la tasa de crecimiento, para que alcancemos todas esas congregaciones, serían 77 años. O sea, lo que tenemos es harto trabajo, como dirían los colombianos. Congregaciones evangélicas, vamos a llamarlas iglesias porque así las identifican, aunque la iglesia somos los creyentes, que se necesitan, basadas en un promedio de 100 miembros por nueva congregación, son 35.919 congregaciones de 100 personas. Hay la oportunidad, en base a la población que no va a una iglesia cristiana, de abrir más de 35,000 congregaciones. ¿Cuántos pastores necesitamos? ¿Cuántos diáconos? ¿Cuántos servidores de la escuela dominical? Hermano, gloria a Dios que usted ha podido venir hoy. Gloria a Dios, vinieron otros hermanos en el primer culto. Pero mire a su alrededor. Algunos pidieron disculpas por no venir hoy, pero otros se han ausentado. Pero además de estos hermanos que debemos de ayudarlos para que sean discípulos del Señor, también hay muchas más personas que están transitando hoy por la calle que nunca han ido a una iglesia cristiana. Y no solamente debemos de tener esta congregación, sino que tenemos, en base al mensaje de Pablo y a los viajes misioneros de Pablo, necesitamos abrir nuevas congregaciones. Nadie dijo amén, pero lo necesitamos.
Dígale a su hermano de la par, necesitamos abrir nuevas congregaciones, dígale. Necesitamos pastores. ¿Cuántos de los que están aquí quieren hacerse pastores? Levantan la mano. Uy, dos, nada más, tres. Y necesitamos 35,000 y más pastores. O sea, hermanos, el Señor tiene mucho pueblo en Miami. Pero al igual que el ejemplo que les puse al inicio, que si yo supiera que en este edificio que tiene varios años, en alguna parte de este edificio hay millones de dólares guardados y que el que los descubra se los lleva. Y ustedes fueron un poco apáticos porque les parece que eso no es verdad, y tienen razón porque no es verdad. Pero lo que sí es verdad es que hay mucha gente para el Señor en esta ciudad y tenemos que actuar. No podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, ay, el hermano fulano ya no viene porque se fue a la iglesia de enfrente. No vamos a estar peleando en ese sentido, porque hermanos, bueno, al final se fue una iglesia cristiana, sino que tenemos que pelear contra las huestes del diablo que está cegando a las personas de esta ciudad, y nosotros tenemos la verdad, que es el evangelio. No digo que no me importa que los hermanos se vayan, no me vayan a malinterpretar. De verdad que duele cuando alguien se va. Pero el punto es que hay bastante trabajo. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto dinero si es que tenemos que comprar propiedad y hacer un edificio para esas 30 y tantas mil congregaciones? Si le ponemos un precio de $2 millones a cada una, nos hacen falta 71.838 millones de dólares. Así que pueden ir aportando $1 millón cada uno y todavía nos hace falta. Un cristiano fiel es uno que no calla y hace discípulos. Parece que el elefante es grande, ¿verdad? ¿Cómo se come un elefante? Por pedacitos. ¿Cómo vamos a alcanzar Miami para Cristo? Uno por uno, cuidándonos los unos a los otros. ¿Por qué no miras a tu hermano que está a tu lado y dile, cuídame? Como cristiano, cuídame. De tal manera que, hermanos, esto no sea solo la visión de que, bueno, si los hermanos ya no vienen es porque el pastor no los visita. Yo retomo mi responsabilidad, pero también toma tú la tuya. Porque no solamente depende del pastor. El crecimiento de la iglesia es en base al compromiso que nosotros tengamos en general de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios tiene un gran pueblo aquí en Miami y tenemos que encontrarlos. Dile a tu hermano de la par, tenemos que encontrarlos. Tenemos que buscarlos. Como aquella mujer que se le perdió la moneda, y el Señor nos pone tantos ejemplos en los evangelios. Le dijo el Señor a Pablo, y no calles, porque tengo mucho pueblo. Vamos a ver.